Muy bien, buenos días con todos, con todas. Vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión sincrónica, nuestra última sesión sincrónica del curso de evaluación para el aprendizaje. Les agradezco a todos el haberse conectado puntualmente. Me imagino que en el transcurso de los minutos se irá incorporando el resto de compañeros, compañeras para poder complementar la información de lo que vamos a trabajar el día de hoy con miras a nuestro trabajo final. Ya todos ustedes han recibido un correo con su ficha de evaluación de su participación en el foro. Me gustaría hacer un comentario bastante general con respecto a su participación en el foro. Han habido participaciones muy buenas a lo largo de la semana del foro, como era la indicación. Han habido participaciones en el último día, ¿no? O los dos últimos días, también con bastante incremento, obviamente porque se va cerrando el foro y entonces hay una necesidad de participar. Si bien han cumplido con la participación, algunos no les ha alcanzado a interactuar con sus compañeros y otros no han respondido a la pregunta, por lo cual al revisar la ficha de evaluación, pues han perdido algunos puntos, diríamos, en la calificación. Entonces sí me gustaría que, dado que todos han recibido ya la ficha de evaluación a su correo, si tuvieran alguna consulta o duda puntual con respecto a la evaluación del foro, por favor me escriben a mi correo electrónico y hacen la consulta puntual, ¿no? Porque cada caso es bastante diferente, las participaciones han sido diversas, ¿no? Han sido 3 grupos, ha habido grupos más activos que otros, les ha costado a un grupo sobre todo interactuar, pero diríamos que se ha logrado el objetivo, las experiencias que han compartido han sido bastante interesantes. Solamente un comentario que me parece significativo para aclarar algunos términos que siempre en el marco de la evaluación son importantes. No es lo mismo, recuerden ustedes, comentar una experiencia de aprendizaje que una experiencia de evaluación, ¿no? Una experiencia de aprendizaje, como algunos de ustedes han comenzado, está muy bien, es válida una experiencia de aprendizaje, pero la indicación era una experiencia de evaluación, ¿no? Entonces una experiencia de evaluación puede estar enmarcada en una experiencia de aprendizaje, aunque no necesariamente, ¿no? Entonces hay algunos que han contado muy bien su experiencia de aprendizaje, que tiene que ver con cómo enseñaba el profesor, lo bueno o lo malo, ¿no? Del proceso de enseñanza, pero se olvidaron de comentar la experiencia de evaluación, ¿no? Entonces ahí hay que diferenciar lo que es una experiencia de aprendizaje de lo que es una experiencia de evaluación, ¿no? Son dos aspectos diferentes. Como les digo, puede ser que la experiencia de evaluación esté enmarcada en la experiencia de aprendizaje, está muy bien, ¿no? Con lo cual tenía sentido describir un poquito la experiencia de aprendizaje y ampliarse en la experiencia de evaluación. Eso como un punto importante. Y otro punto importante en el foro era que ustedes pudieran identificar, de acuerdo a las características de lo que describían, es si esa experiencia, más allá de si era buena o mala, que también era un elemento importante en el foro, tenían que definir si esa experiencia estaba en el marco del enfoque de una evaluación del aprendizaje o en el marco de una evaluación para el aprendizaje. Entonces había que decir claramente, ¿no? La descripción, supongamos que sea una buena experiencia, y ustedes decían, ¿no? Esta es una experiencia del enfoque de evaluación para el aprendizaje por las siguientes razones, ¿no? Entonces, hay algunos que muy bien lo han descrito, muy bien, pero hay otros que se han olvidado de hacer ese detalle, diríamos así, han descrito, pero se han olvidado de decir si es una experiencia de él o si es una experiencia de evaluación, ojo, ¿no? De evaluación, para el aprendizaje o de evaluación del aprendizaje. Con esto cierro el tema del foro. Repito, si alguno de ustedes tiene alguna duda, ¿no? Me escribe y con gusto resolveré su inquietud. Ahora sí, entonces vamos a pasar a nuestra última sesión sincrónica, que tiene que ver ya con
Voy a compartir pantalla. Aquí nos vamos a centrar obviamente ya en la parte final del curso, ¿no? Que tiene que ver con los criterios e indicadores e instrumentos de evaluación, con énfasis en los instrumentos. Sin embargo, vamos a dedicarle un tiempo importante también a lo que va a ser la actividad final. Ya la semana pasada habíamos explicado la sesión sincrónica, en la cuarta sesión habíamos explicado la actividad para que ustedes la revisen con tiempo y traigan el día de hoy sus dudas. También les mencioné en el correo que en esa pestaña donde ustedes ingresan para actividades calificadas, ¿no? Mejor voy a compartir eso y luego voy a retomar el tema del trabajo del día de hoy, para que sepan un poco la ruta. A veces nos olvidamos las rutas, ¿no? Estamos en el curso, ustedes entran aquí a actividades calificadas, y al entrar a actividades calificadas, acá aparece, ¿no?, la actividad final. Están las indicaciones de la actividad final, acá está donde van a subir su trabajo, la entrega de actividad final, aquí deben subir su trabajo final del curso hasta el sábado 25 de febrero, y ojo, aquí hay 3 ejemplos de actividades finales, ¿no? Para que, son ejemplos, ojo, no es para que los copien. Y he tratado de tener ejemplos diversos, ¿no? Un ejemplo de un curso de capacitación para adultos, un ejemplo de curso de capacitación a docentes, y un ejemplo de curso en una ONG, ¿ya? Entonces ustedes ingresan, ya no ingreso al detalle porque luego tengo que volver a salir y volver a entrar, pero diríamos que aquí tienen ustedes ejemplos de actividades, porque a veces surge la duda con respecto a cómo presentar el trabajo. Igual, ahora, conforme vayamos avanzando, yo voy a ir dando algunos tips para algunas partes del trabajo, ¿ok? De tal manera que todos estamos claros en lo que se tenga que presentar. Muy bien, entonces vamos a entrar entonces a nuestra última sesión sincrónica, ¿no? Donde vamos a trabajar básicamente los aspectos que tienen que ver con la comprensión de criterios e indicadores de evaluación y instrumentos de evaluación. Voy a presentar algunos instrumentos, pero me voy a centrar en la construcción de la rúbrica analítica, ¿no? Y voy a presentar algunos formatos que ustedes pueden tomar, o sea, voluntario, ¿no?, con respecto a la actividad final del curso. Bien. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada estuvimos viendo la diferencia entre lo que es una actividad, de lo que es una técnica, de lo que es un instrumento, ¿no? Entonces, presenté este ejercicio, pero no lo llegamos a desarrollar. Entonces, la idea es que ahora ustedes ingresen a Paideia, descarguen este archivo que está en la unidad 2, que se llama práctica de actividades, criterios e indicadores. Vamos a hacer este ejercicio, voy a comenzar con este ejercicio para conocer un poquito si ustedes dominan ya el tema de criterios e indicadores, pueden diferenciar claramente lo que es un criterio de un indicador, y para complejizar el asunto, estoy añadiendo aquí lo que es el producto o actividad de evaluación que vimos la semana pasada, si ustedes recordarán, y lo que es instrumento de evaluación. Entonces, este es el ejercicio que vamos a desarrollar. Yo les voy a dar unos 6 minutos, ¿no?, para luego hacer el compartir en 4 minutos y tengamos los 10 minutos para hacer esta actividad de manera bastante rápida. Voy a dejar de compartir para abrir el archivo que ustedes tienen que aperturar. A ver, un segundito, por favor. Mientras que ustedes van ingresando a Paideia, ¿no? Okay. Aquí está. Ustedes van a ingresar a Paideia y van a descargar este archivo. Práctica de identificación de actividades, criterios e indicadores. Es una hojita nada más de 20 ítems, ¿no? Entran, lo descargan. Voy a entrar al Word para que vean, al Paideia para que vean dónde está. Ingresen a lo que es unidad 2. Voy a entrar
Voy a compartir. Acá estoy en la unidad 2. Y acá hay un archivo que se llama actividad práctica. Sí, esta de acá. Criterio, indicador e instrumento. Esta de aquí hacen clic, porque luego vamos a hacer otro ejercicio, pero este de aquí es el primerito, ¿no? Actividad práctica, criterio, indicador e instrumento. Apertúrenlo, por favor. ¿Están todos ahí? En ese archivo, por favor. Y comenzamos a desarrollar el ejercicio. Les voy a dar, son 20 ítems. Les voy a dar, es bastante rápido, ¿no? 6 minutos para que puedan completar y señalar, como dice ahí, ¿no? Es simplemente poder identificar si lo que se señala aquí es un criterio, es un indicador, es un instrumento o es un producto. ¿Ok? A ver, listos, comenzamos entonces. Les doy los minutos que acabamos de decir, 6 minutos, y comienzan a completar. ¿Todos han bajado el Word, por favor? Si me dicen con alguna seña, por favor, que ya lo bajaron. Sí, ya está. Perfecto, muy bien. Gracias, Katia. A ver, por favor, ¿terminaron de completar el ejercicio? Gracias, Julio. Javier, gracias. Muy bien, Sandra, Ítalo, Angie. Muy bien, muchísimas gracias por responder. Bien, ajá, muy bien. Entonces voy a compartir el ejercicio y ustedes me van a ir dando las respuestas, ¿ok? Para saber si estamos todos alineados. Ojo, si se equivocan, no hay problema, porque justamente lo que voy a desarrollar ahora es la diferencia entre criterio e indicador, pero eso me permite tener una idea de cómo estamos. Por lo menos lo que es producto e instrumento debería estar, ok, listo. A ver, vamos a ver. El número 1, mapas conceptuales de la lectura. ¿A qué corresponde? Producto. Ajá, Javier, yo voy a anotar acá. Muy bien. Producto. Voy a poner la pena, ya para no estar escribiendo. Muy bien. Rúbrica. Instrumento de evaluación. Instrumento de evaluación. Muy bien. Foro virtual. Producto. Producto o actividad de evaluación, ¿no? Muy bien. Ensayo argumentativo. Producto, podría ser. Producto. Si alguien tiene duda, por favor, me lo dice, ¿ya? Hasta ahora estamos bien. Prueba escrita. Instrumento. Instrumento de evaluación. Busca información pertinente en revistas seleccionadas. Indicador de evaluación. Indicador. Muy bien. Exposición de trabajo grupal. Producto. Producto. Prueba de desempeño. Instrumento de evaluación. Instrumento de evaluación. Discusión y participación. Actividad o producto. Criterios de evaluación. Criterio de Muy evaluación. bien, Evelyn. Criterio de evaluación. La discusión y la participación no es una actividad. Para que sea actividad tendría que decir, por ejemplo, exposición grupal, ¿no? Trabajo en equipo, incluso trabajo en equipo puede ser criterio de evaluación. Reporte de trabajo de campo. Producto. Producto. Muy bien. Participa activamente en las sesiones de clase. Indicador. Indicador. Muy bien. Informe de lecturas. Producto. Producto. Muy bien. Asistencia a clases. Indicador. Criterio. Criterio. Muy bien, Ítalo. Para que sea indicador tendría que decir cómo es esa asistencia a clases, ¿no? El indicador es, como vamos a ver ahora, se desprende del criterio, es
da más elementos, como por ejemplo la condición, ¿no? Asiste a todas las sesiones de clase, ¿no? Asiste puntualmente, así. Ese es el indicador, da más elementos que el criterio es lo más amplio. Explica con precisión los conceptos claves del tema. Indicador. Indicador, muy bien. Manejo conceptual del marco teórico. Criterio. 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 Indicador. Ya, ok, aquí podríamos tener la duda, ¿no? Pero es criterio, dice manejo conceptual del marco teórico y tendría que decir cómo es ese manejo conceptual. Y aquello que se desprenda de cómo es ese manejo conceptual van a ser los indicadores. Muy bien. Análisis y discusión de autores. Criterio. Criterio de evaluación. Muy bien. Responde correctamente las preguntas del docente. Indicador. Indicador. Muy bien. Aplica con precisión las fórmulas matemáticas para la resolución de casos. Indicador. Indicador. Trabajo integrador final. Producto. Producto. Muy bien. Video documental. Producto. Producto. Muy bien. Perfecto. Súper. Hay todavía ligeras dudas con respecto a criterio indicador, pero es válido porque todavía no lo hemos explicado, pero lo que es actividad o producto y lo que es instrumento ha quedado claro. Entonces, esto me da pie justamente a trabajar el siguiente tema y luego, ya con la base de lo que voy a explicar, vamos a hacer otro ejercicio, pero solamente de criterio indicador. ¿Ok? Entonces, no se preocupen aquellos que han tenido dudas con respecto a el criterio indicador, lo vamos a resolver en este momento. ¿Ok? Entonces, hemos hecho ya el ejercicio y ahora nos vamos a ver justamente la diferencia entre criterio e indicador. ¿Por qué los criterios y los indicadores son tan importantes? Los criterios e indicadores son los que nos van a ayudar a la construcción final del instrumento de evaluación, ¿no? El instrumento de evaluación es el que vamos a utilizar para evaluar nuestras actividades, nuestros productos, nuestras tareas auténticas, nuestras situaciones auténticas, pero estos instrumentos requieren de algunos elementos para que nos facilite la evaluación. Y estos son el criterio e indicador. ¿A qué llamamos criterio y a qué se llama indicador? ¿Cómo se vinculan cuál es la vinculación entre el criterio y el indicador? El criterio, llamémoslo así, es el punto de referencia, es el que nos va a permitir diferenciar un trabajo de otro, una exposición de otra, ¿no? Entonces, es el punto de referencia. También podemos definirlo como aquel aspecto o dimensión que yo quiero evaluar, ¿no? Cuando yo digo quiero evaluar la exposición de mis alumnos, bueno, en la exposición yo puedo evaluar muchos aspectos. Puedo evaluar el dominio del tema, pero también puedo evaluar la postura corporal del que expone si es una exposición presencial. Entonces yo tengo que determinar cuáles son esos aspectos o dimensiones que yo deseo evaluar en aquel producto o actividad. También podemos definirlo como aquella característica de la actividad o una característica que deseamos que cumpla esa actividad de evaluación, ese producto. Pero como la actividad de evaluación es tan amplia, como el criterio es tan amplio, necesito elementos más observables que me digan algo más con respecto a ese criterio. Imagínense ustedes que yo diga que voy a evaluar la responsabilidad. La responsabilidad es un criterio de evaluación, ¿no? Pero es tan abstracto que la responsabilidad puede significar muchas cosas, tanto para los profesores como para los estudiantes. Entonces, para uno, la responsabilidad puede significar que el alumno entregue oportunamente sus trabajos, ¿no? Cuando se le indique. Responsabilidad puede ser desde que cuide sus materiales de trabajo. Responsabilidad puede ser incluso que participe activamente en las sesiones de clase. Entonces, puedo tener múltiples respuestas a la palabra responsabilidad. Entonces, para uniformizar
aquello que significa responsabilidad para todos, voy a requerir de los indicadores de evaluación, que ya son las evidencias más concretas, el aspecto ya observable que se desprende del criterio de evaluación. Son aquellos indicios, signos, señales que permiten verificar si el alumno está llegando o no a un determinado nivel de aprendizaje o si está llegando o no al logro de aprendizaje. Y son aquellos que nos van a permitir evidenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y siempre esta vinculación criterio-indicador, ¿no? El indicador se desprende del criterio. La recomendación es que por cada criterio de evaluación mínimo hayan 2 indicadores, porque si no, no tiene sentido tener un criterio y un indicador, es 1-1, no. Entonces, mínimo 2. Lo ideal serían 3, pero mínimo son 2. Ahora, tenemos distintos niveles de concreción con respecto al criterio e indicador, ¿no? Diversos niveles de planteamiento, desde el nivel más macro hasta el nivel más micro. Yo puedo establecer criterios en función de la competencia, del perfil del egresado, de competencias de curso, capacidades, logros de aprendizaje, resultados de aprendizaje, o ir hasta el nivel más micro, que son las actividades propiamente dichas. Para todas ellas, depende del nivel con el cual se trabaje, yo tengo que establecer criterios, pero también indicadores. Entonces, todo depende del nivel. Yo voy a mostrar aquí 3 ejemplos, ¿no?, de cómo se construyen los criterios e indicadores dependiendo del nivel, ¿ya? Nivel de curso, nivel de producto, nivel de actividad, ¿ya? Para que ustedes vean un poquito las diferencias. Aquí, por ejemplo, voy a trabajar un curso que se llama Planeamiento y Control Empresarial, ¿ya? Un curso. Este curso tiene una competencia que refiere que planifica una herramienta efectiva para el desarrollo empresarial emprendiendo la metodología MIDE, ¿no? Esa es la competencia que se tiene que lograr en ese curso. Y para ello, este curso tiene 2 criterios de evaluación. Uno que tiene que ver con el análisis situacional y otro que tiene que ver con el diseño de un plan estratégico, ¿sí? A su vez, como ustedes pueden ver, cada criterio tiene indicadores de evaluación. Ojo, estos son de curso, o sea, es el más macro, esto es un curso de 16 semanas, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, si el alumno ha logrado este criterio de evaluación, es porque sabe diagnosticar los factores internos y externos de la empresa empleando la metodología estudiada, identifica sin margen de error los diferentes contextos del macro y microentorno empresarial, y si logra el diseño de un plan estratégico, pues formula según los pasos MIDE un plan estratégico y evalúa la viabilidad del plan estratégico formulado considerando el análisis situacional. Si ustedes ven, la forma de redacción incluso del criterio y del indicador son diferentes. El criterio de evaluación, digamos que no tiene una fórmula de redacción, sino que es un concepto, ¿no? En este caso son 2 palabras, análisis situacional, que implica una temática que se va a desarrollar. En cambio, los indicadores, como ustedes pueden ver, siempre comienza con un verbo en tercera persona en singular y luego desarrolla una idea y generalmente pues da una condición de cómo se debe hacer, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Qué identifica? Los diferentes contextos del marco, pero ¿cómo debe ser esa identificación? Sin margen de error, ¿no? Entonces, o por ejemplo en este caso, ¿no? Evalúa, el último, ¿no? ¿Qué evalúa? La viabilidad del plan estratégico. Pero ¿cuál es del plan estratégico formulado? ¿Cuál es la condición? Que esté considerando el análisis situacional. Entonces siempre el indicador te va a dar mayores elementos, ¿no? Para que tú puedas realmente hacer una evaluación más objetiva. El indicador es un poco más abstracto, ¿no? Entonces el desmenuzado está en el indicador. Ahora, esto es de curso, ¿no? Pero lo que más se utiliza es los criterios indicadores para la evaluación de actividades o productos.
Por ejemplo, en este caso, ¿qué voy a evaluar? Una exposición oral. ¿Qué aspectos tendremos en cuenta para evaluar? Cuando yo les decía hace un momento en mi ejemplo, yo les decía, ¿qué podemos evaluar en una exposición oral? En una exposición oral yo puedo evaluar el dominio del tema. Ese es un criterio. Puedo evaluar la exposición de las ideas. Puedo evaluar el aporte al tema. Puedo evaluar el empleo del PowerPoint o de cualquier recurso tecnológico. Puedo evaluar la atención y respuesta a las preguntas. Puedo evaluar la postura y presentación personal. Puedo evaluar el contacto visual con el público, el uso del tiempo, el volumen de voz. O sea, fíjense la cantidad de criterios que pueden aparecer dentro de una sola temática que es la exposición oral. Pero luego yo tengo que desagregar ese criterio en aspectos más puntuales que me ayuden a poder entender qué significa cada uno de esos criterios. Entonces yo puedo decir, ¿qué significa dominio del tema para mí como profesor? Dominio del tema significa que el estudiante maneja con solvencia autores sobre el tema. Y para mí, dominio del tema significa que emplea información actual y relevante en su discurso. Entonces, ya con esos dos indicadores, ya sé qué significa dominio del tema. Entonces, por eso es que es muy importante el vínculo entre criterio e indicador, porque el indicador lo que hace es hacer más observable el criterio. Dominio del tema es abstracto, puede significar muchas cosas, pero para efectos de la evaluación va a significar básicamente dos cosas. Voy a evaluar si el alumno sabe manejar, ¿no?, con solvencia autores, entonces tengo que escuchar a autores sobre el tema. Pero también tengo que saber si emplea información actual y relevante en su discurso. Entonces ese es el match entre criterio e indicador. Marcia, dime. Y profesora, una consulta. Tanto los criterios como indicadores se presentan, o sea, lo que he visto es en el ejemplo de rúbrica que están ahí, pero también están en las fichas de evaluación. Ajá. O en las fichas de evaluación ya es otro tema sin criterio, o cómo es. Ok, muy bien, Marcia, tu pregunta. Efectivamente, los criterios y los indicadores van a estar presentes en todos los instrumentos de evaluación. En las rúbricas, en las fichas de evaluación, en las guías de evaluación, en las listas de cotejo. En todos los instrumentos de evaluación van a estar los criterios y los indicadores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son los que te ayudan a evaluar. Por ejemplo, ¿no? En la ficha de evaluación de los trabajos, ustedes tienen ahí su criterio, sus indicadores, ¿no? Ahora cuando veamos, por ejemplo, la ficha de evaluación para el trabajo final, van a ver que tiene sus criterios y sus indicadores. Entonces, se recomienda que todos los instrumentos, en la medida de lo posible, ¿no?, tengan sus criterios, sus indicadores, porque de esa manera la evaluación es mucho más justa, ¿no? Y, ojo, estos criterios e indicadores deben ser comunicados oportunamente a los estudiantes, previamente, no después, sino previamente, socializados para que comprendan qué significa cada uno de ellos. ¿Ok? Berta. Maestra, buenos días. Buenos días, Berta, dime. Maestra, en relación a los indicadores, los indicadores pueden plantearse por niveles de complejidad. Ajá, ok. Sí, exactamente, sobre todo en las rúbricas, ¿no? En las rúbricas, cuando veamos dentro de un momento rúbricas, vamos a ver que están en 4 niveles, de preferencia 4 siempre, no 3, ¿no? De preferencia 4 siempre para que tengamos una mayor amplitud para evaluar. Ese mismo indicador va a estar redactado en 4 niveles de logro, ¿no? Entonces, eso permite también, es otra forma. Por eso que los indicadores, depende del instrumento. Por ejemplo, una ficha de evaluación no tiene niveles de desempeño, pero la rúbrica sí, ¿no? Entonces, depende del instrumento, va a tener o no niveles de logro, ¿no? Pero, o sea, eso es característico, digamos, de la rúbrica de las rúbricas. Exactamente, los niveles de logro, los niveles de desempeño, como se dice, es una característica de la rúbrica analítica sobre todo, ¿no?
pero no es una característica, por ejemplo, de la ficha de evaluación. La ficha de evaluación sí tiene los criterios indicadores, pero no tiene los niveles. ¿No? Gracias, maestro. Muy bien. Por ahí tenía una manito más levantada. Marta. Sí, profesora, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Marta. Una consulta. Hace un momento habló sobre criterios e indicadores de un curso y luego el ejemplo de una actividad, ¿no? Criterios e indicadores de actividad. Para cada caso, yo planteo criterios e indicadores. O sea, a la hora que yo empiezo a armar el sílabus de mi curso, tengo que plantear criterios e indicadores y luego para la actividad o actividades de este mismo curso, tengo que plantear nuevamente, bueno, o de repente será el mismo criterio, pero los indicadores van a ser iguales. ¿No es un poco redundante o no sé, o solamente es por el ejemplo ahorita en la clase? Ajá, ok. Gracias, Marta, por tu pregunta. Sí, generalmente, por ejemplo, si hablamos de un sílabo, en un sílabo de curso, usualmente lo que presentas, podrías presentar, no necesariamente. Ojo, no todos los modelos de sílabo lo tienen. En algunos modelos de sílabo sí se les pide criterios e indicadores del curso, que son sumamente amplios, ojo. Y no, en ese sílabo no aparecen los criterios e indicadores de la actividad. Los criterios e indicadores de la actividad o el producto están en el mismo instrumento de evaluación y no forman parte del sílabo. En algunos casos, no se pide criterios e indicadores de curso porque se pide resultados de aprendizaje. Y no se pide criterios e indicadores de curso, pero sí se pide criterios e indicadores en los instrumentos de evaluación. Entonces, eso depende de, como les digo, del modelo curricular de la institución donde se trabaje, de las decisiones con respecto a la evaluación, ¿no? El común denominador, diríamos lo que la mayoría suele trabajar, es criterios e indicadores de las actividades o de los productos, como en este caso, como en este ejemplo. Es el común denominador. ¿Por qué? Porque ahora hay una gran preocupación por la construcción de instrumentos cada vez más objetivos. ¿Y cómo logras la objetividad? Trabajando criterios e indicadores de evaluación, ¿no? Por eso es que a veces se desconfía tanto de las pruebas objetivas, porque las pruebas objetivas no te permiten, de alguna u otra manera, evidenciar cuáles son los criterios e indicadores de evaluación, ¿no? Entonces, ¿puedes tener los dos? Sí, puedes tener los dos, pero no en el mismo documento, no en el sílabo, digamos así, ¿no? No sé si he respondido tu pregunta, Marta. Sí, profesora, sino que entendí un poquito como que era necesario trabajar ambos criterios e indicadores en ambos documentos, vamos a decirlo así. No, en ambos momentos. Okay. Exacto. Sí, Marta, diríamos, lo usual, y en verdad, creo yo, lo más importante es que tu instrumento tenga criterios e indicadores de evaluación. ¿Por qué? Porque son los que finalmente te van a permitir evaluar esa situación auténtica, esa actividad particular, propiamente dicha, ¿no? Que es la que vas a calificar, finalmente. Y finalmente el logro de la competencia, ¿no? De la habilidad. Exactamente. Okay. Exactamente. El otro es como más macro, ¿no? Pero ya. Igual es válido. Gracias, profesora. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo de un producto que es un ensayo, ¿no? Pongamos un ensayo sobre realidad aumentada, ahora que estamos en el mundo de la tecnología. Entonces, como es un ensayo, entonces mis criterios, de alguna u otra manera, van a evidenciar aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la estructura del trabajo, ¿no? Pero también con la exposición de las ideas, con la argumentación, con el uso de recursos textuales, con el aporte del tema y con las referencias. Estos 6 aspectos son mis criterios de evaluación. Pero igual, cada uno de estos criterios es bastante amplio, ¿no? ¿Qué significa estructura del trabajo? Entonces, yo puedo decir que mis indicadores son, ¿no? Se diferencia con claridad las partes, ¿no? Del trabajo, ¿no? Introducción, IDC es introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Presenta un título, ¿no? Que anticipe el contenido y el punto de vista del autor, ¿no? Entonces, así yo puedo ir añadiendo indicadores que digan qué significa estructura, qué significa exposición de las ideas, qué significa argumentación y así sucesivamente, ¿no? Entonces,
como ustedes pueden ver, también el estilo de redacción entre criterio e indicador son diferentes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí está claro? ¿Sí? Sí, Solamente... una consulta, profesora, los criterios podría decirse, o sea, solamente para de repente compararlo con, son como las dimensiones en una tesis y los indicadores, algo así. Los indicadores vendrían a ser los indicadores que también tienen el mismo nombre. O sea, ya. criterios Ok, ya. serían las dimensiones y los indicadores serían lo que también le llaman indicadores en una tesis, algo así. Ya, ok. No sé si me A ver, dejo hay que diferenciar, interesante tu pregunta, Evelyn, hay que diferenciar lo que son categorías, subcategorías en un trabajo de investigación, ¿no? O en una tesis donde tú investigas, de lo que es criterios e indicadores de evaluación. Diríamos, para hacer un símil podría ser la misma estructura, diríamos así, porque de una categoría se desprenden subcategorías y todas están alineadas, ¿no es cierto? Y aquí también tenemos el criterio y tienes tus indicadores. Pero no hablamos de lo mismo, porque en una tesis tú estás trabajando un trabajo de investigación y en ese trabajo de investigación tienes que determinar, si trabajas en una tesis de carácter cuantitativa, tus variables, ¿no? subvariables, pero si trabajas en una tesis cualitativa, tus categorías y tus subcategorías, que podrías decir son como criterios e indicadores, pero son de otro nivel porque estás enmarcada en un trabajo de investigación, ¿no? En cambio aquí, todo lo que vas a desarrollar es para evaluar un producto o una actividad, básicamente, ¿no? Pero si tú quieres tener como la secuencia, si en investigación tienes categorías y subcategorías, se desprenden una de otras, y y claro, luego tú dentro de una categoría, si aplicas un instrumento de recojo de información, vas a tener indicadores también, por supuesto, ¿no? Pero es a otro nivel, estás hablando de un trabajo de investigación. Aquí sí estás hablando de un trabajo que tiene que ver con la evaluación. ¿Sí? Solamente ya para cerrar este tema de indicadores, voy a señalar algunas recomendaciones para la redacción de un indicador. Se recomienda que un indicador tenga 3 elementos, ¿no? Una acción, un contenido y un contexto. Yo les decía hace un momento, cuando explicaba indicador, que debe iniciar de preferencia con un verbo en tercera persona en singular, de preferencia una sola acción. La idea no es, ponen, comprende y analiza. Sí, muy bien, pero ¿cuál es el verbo más amplio? Analiza. Entonces de frente pon analiza, porque para analizar tiene que comprender. Entonces ya no es necesario colocar 2 verbos. Si tú colocas 2 verbos, tienen que ser 2 condiciones diferentes. Puede ser que comprenda, pero no analice. Entonces, se te va a hacer siempre más difícil evaluar 2 acciones en un indicador. ¿Ya? Si tú quieres decir, bueno, uno es comprende y otro analiza, muy bien, redacta 2 indicadores. Uno comprende y el otro analiza, porque puede hacer que comprenda, pero no analice. Pero nunca en una sola redacción. De preferencia, ¿no? Acá, por ejemplo, yo digo, identifica estilos de liderazgo. Y la condición es en función del contexto organizacional, ¿no? ¿Qué elabora? Elabora un plan de negocios, pero ¿cuál es la condición? Que ese plan de negocios esté sustentado en una investigación de mercado. ¿Ven? O sea, se dan cuenta que siempre en un indicador se requiere tener elementos que sean observables, ¿no? Que te permitan evaluar con objetividad el trabajo que deseas. Maestra. Sí. Esta forma como usted está señalando los 3 elementos para elaborar los indicadores, es similar, ¿no? Es similar a lo que cuando trabajábamos con el enfoque tradicional y hablábamos de indicadores. Bueno, soy maestra de aula, ¿no? Sí. Cuando trabajábamos con los niños en el enfoque tradicional, todavía no estaba el enfoque por competencia, también hablábamos de indicadores. No te escucho muy bien, Berta, al final... le decía en educación inicial, trabajabas en... Le decía que estos 3 elementos del indicador me hace recordar mucho a la forma como nosotros elaborábamos en su momento, en un marco de un enfoque tradicional, todavía no era el enfoque por competencia, la redacción del indicador. Ah, sí, ahora, en las listas de cotejo. Sí. Ajá, sí. Ya. Ahora, maestra, bajo este enfoque por competencia,
la acción, el verbo, tiene que corresponder a este actuar competente, ¿no? Exactamente. Y por eso es, gracias por tu pregunta, Berta. Claro, todo eso se ha enmarcado, obviamente, a tus competencias, a tus capacidades, ¿no? De lo que está aquellos que trabajan en una institución educativa, de lo que te dice el diseño curricular oficial. Pero además, ojo, tus acciones deben ser acciones de verbos, de preferencia, de un alto nivel de demanda cognitiva o de un nivel alto. Por ejemplo, si tú pones, por ejemplo, conoce, es un verbo, diríamos, del nivel básico, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no demuestra acción. Y recuerden, y como tú bien has señalado, Berta, la competencia es un saber hacer, ¿no? Entonces, tú tienes que demostrar, ¿no? Más que conocer algo, tienes que demostrar que lo aplicas, que haces uso del término, etcétera. Entonces, generalmente aquí los verbos que vamos a utilizar, si imagínense ustedes la taxonomía de Bloom, del tercer nivel hacia arriba, ¿no? De preferencia, porque esos son los que te van a permitir evidenciar el logro de aprendizaje y asimismo el logro de la competencia. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero ahora los vamos a dividir en grupos, ¿ya? Vamos a revisar, ¿ya? Algunos criterios y algunos indicadores, ¿ya? Voy a salir de aquí un ratito para ir al ejercicio y luego los voy a dividir en grupos para que trabajen este tema. A ver. Lo voy a mostrar y luego ustedes lo van a descargar del Paideia. Ojo, esto está en Paideia, se llama Actividad, Criterios e Indicadores de Evaluación. Descargan ahí el archivo y el archivo les va a arrojar este Word. ¿Ya? En este Word que tenemos aquí, dice, ¿no? Redacción de criterios e indicadores de evaluación para actividades o productos. Además que esto también ustedes van a tener que hacerlo para su trabajo final. Ustedes van a tener que redactar criterios e indicadores para su actividad o producto y colocarlo en su instrumento de evaluación. Entonces, esto que vamos a hacer es una práctica de lo que ustedes van a tener que redactar. Supongamos que el producto de evaluar sea un informe de lecturas. Acá el criterio de evaluación es análisis de la lectura. Y entonces acá hay una serie de indicadores. La idea es que ustedes en grupo analicen los siguientes aspectos. Primero acá dice, la redacción del criterio es clara y pertinente al producto a evaluar. Entonces ustedes revisan el criterio y responden si ese criterio es claro y pertinente para el producto que se señala ahí. Y marcan sí, parcialmente o no. Luego dice, los indicadores son coherentes con el criterio. Leen estos indicadores y ustedes señalan si esos indicadores son son coherentes o no. Luego dice, el número de indicadores es suficiente para la comprensión del criterio. Hemos señalado que debe haber un mínimo de 2, ¿no? Pero hay que ver si hay otros elementos que pueden ayudarnos a tomar esa decisión. Y luego, finalmente señala si los indicadores en su redacción comprenden acción, contenido y condición. Entonces, marcan de acuerdo. Hay un ejercicio, creo que hay 2 ejercicios. Acá la actividad es la elaboración de un ensayo académico en grupo. Acá está el criterio, acá están los indicadores, y un tercer ejercicio, que es el último, sobre el diseño de una página web. Entonces tienen 3 ejercicios, todos los grupos van a hacer los 3 ejercicios, ¿ok? Entonces los voy a dividir en grupos para que puedan trabajar y responder a este tema. Ajá, a ver, vamos a hacer 5 grupos, ¿ok? Y voy a darles, yo creo que en 15 minutos está sobrado para poder hacerlo. ¿Listos? Muy bien. Acepten la invitación, por favor. Muy bien, vamos a continuar entonces con, a ver, cómo han trabajado, ¿ok? ¿Terminaron? ¿Llegaron a terminar todos? Justo nos faltó la última parte, profesora, pero sí. Más de la mitad hemos avanzado.
Perfecto. Muy bien. Sí, profesora, más de la mitad. Ok, listo. Entonces vamos a compartir el ejercicio y vamos a hacer una participación, diríamos, de los distintos grupos conforme deseen participar. Ok, vamos a revisar entonces el primer ejercicio, cuyo producto a evaluar era el informe de lecturas, y el criterio que se estaba proponiendo es análisis de la lectura, y sus indicadores dicen: identifica adecuadamente las ideas principales del texto, claridad en la redacción de las ideas principales del texto, análisis y síntesis de las ideas principales del texto, aporte personal y crítico, presentación completa del trabajo con corrección ortográfica y referencias bibliográficas consultadas según sea el caso. Ok, una mano de un grupo para, por favor, analizar este caso y me diga cuáles fueron sus respuestas y por qué. ¿Marta? Sí, profesora. A ver, nosotros en el primer ejercicio pusimos que sí, la redacción del criterio es clara y pertinente al producto a evaluar. Ok. Que sí, los indicadores son coherentes con el criterio. Ya. Que sí, el número de indicadores es suficiente para la comprensión del criterio. Ya. Y en el caso de los indicadores, en su redacción, comprender acción, contenido y condición, que no, porque en el caso, por ejemplo, de la segunda, claridad en la redacción, era como que un poco ambiguo, o sea, no definía con el verbo la acción o qué era lo que íbamos a medir. Lo mismo el tercero, análisis y síntesis, ¿no? Hubiera empezado de repente con analizar, idea principal, no lo sé. Muy bien, muy bien. ¿Alguien que señale algo diferente? A ver, Evelyn. Sí, en el primer caso, profesora, nosotros en lo que es informe de lecturas, ¿verdad? Sí. Hemos puesto que la redacción del criterio es parcialmente clara y pertinente. ¿Por qué? Evaluar, porque es como que demasiado general decir análisis de la lectura. Ya. Como que no logramos sentir que precisen algo específicamente. La segunda que dice, los indicadores son coherentes con el criterio, hemos puesto que no, porque en primer lugar algunos de ellos no son indicadores, y también algunos de ellos como que están muy sueltos, la verdad que no tiene coherencia. No sé cómo explicarlo exactamente, pero se puede uno al analizarlos, estábamos analizándolos y vemos que no concuerdan. No pusimos ni siquiera parcial, sino pusimos no. Luego, ¿el número de indicadores es suficiente? Bueno, en este caso sí es suficiente, como dijo usted, mínimamente 2. Y los indicadores en su redacción comprenden acción, contenido y condición. Parcialmente, pues algunos de ellos definitivamente no cumplen con dicha fórmula, ¿no? Esas son nuestras opiniones. Ok, muchas gracias. A ver, entonces aquí encontramos algunas diferencias con respecto a las respuestas. Entonces vamos a dilucidar por qué sí o por qué no o por qué debió ser parcialmente. El producto a evaluar es un informe de lecturas, ¿correcto? Entonces la pregunta es, para yo poder saber si es un criterio o no, tengo que preguntarme, ¿qué es lo que quiero evaluar en un informe de lectura? ¿No? Entonces, la respuesta en este caso sería que el criterio que están proponiendo es el análisis de la lectura. Entonces, yo puedo evaluar en un informe de lectura el análisis. Pregunto. ¿Qué opinan? Imagínense ustedes que yo les hubiera pedido como trabajo el informe de lecturas. Y luego les digo que lo que voy a evaluar es el análisis de la lectura. ¿Es válido o no es válido? Jorge. En un informe de lectura sí es válido. Como primer criterio para mí sería el análisis. Pero también implica, si yo voy a solicitar adicional al análisis, un criterio sería luego evaluar su redacción,
los autores que propone, yo creo que ahí el criterio sería poco suficiente, necesitaríamos otro criterio. Bueno, es mi opinión, ¿no? Ok, Gracias. Gracias, Jorge. A ver, ojo, esto es un ejemplo, no significa, acá no están todos los criterios de este producto a evaluar, ¿no? La idea era identificar si este puede ser un criterio. Y según lo que acaba de decir Jorge, sí. Marta, dime. Sí, profesora. Bueno, en verdad en nuestro grupo entramos en duda en este ejercicio porque para analizar, o sea, estos 2, 4, 5 indicadores solamente hablan acerca de las ideas principales del texto. Creo que para analizar un texto, analizas el título, el contexto, personajes, al autor, la intencionalidad del autor. O sea, creo que puedes, dependiendo de la lectura, obviamente, ¿no? Y no dice nada del indicador sobre eso. Habla más bien temas de forma, que la redacción, que la ortografía, que la bibliografía. Y mi criterio es análisis de la lectura. Entonces, en verdad, pusimos sí, porque dijimos, a ver, vamos a ver si corresponde, ¿verdad? Pero claro, ahí en verdad no sé cuál es la intencionalidad del ejercicio. Y por último, no sé si el informe es el instrumento para evaluar un análisis. Ahí también entré un poquito en duda y lo conversamos también en grupo, ¿no? No sé si una ficha de lectura o un informe, o sea, no sé qué herramientas se utiliza para análisis de lectura, ¿no? Ok, Eso. Gracias, Marta. Ojo, acá no estamos colocando el instrumento. El informe de lectura es el producto a evaluar. No estoy colocando aquí cuál es el instrumento. El instrumento puede ser una ficha de evaluación, puede ser una rúbrica. Esto es lo que voy a evaluar. Luego, para poder evaluar eso, tengo que construir un instrumento que no se señala aquí, y ese instrumento tendrá criterios e indicadores de evaluación. La pregunta acá era si este criterio puede ser un criterio para evaluar el informe. Sí, porque tú para evaluar un informe puedes evaluar el análisis. Entonces acá decía, la redacción del criterio ¿es clara y pertinente al producto a evaluar? Sí. ¿Por qué? Porque para evaluar un informe, ¿puede evaluar el análisis? Sí. Luego decía, los indicadores son coherentes con el criterio, y aquí coincido con varias de sus observaciones, por eso es que no marqué aquí sí. ¿Por qué? ¿Identifica adecuadamente las ideas principales del texto? Sí, puede ser un indicador del análisis, sí. Pero acá luego dice claridad en la redacción de las ideas principales del texto. Bueno, más allá de que no es correcta la redacción porque no inicia con un verbo, ¿no es cierto? Podría decir que en el análisis voy a evaluar la redacción. No, en todo caso, la redacción sería otro criterio. En el análisis voy a evaluar el análisis y síntesis de las ideas principales del texto. Estaría repitiendo, ¿no? Si acá digo criterio análisis, no puedo utilizar el mismo verbo para el indicador. En todo caso, yo podría haber colocado sintetiza, ¿no? Pero efectivamente no basta con las ideas principales del texto, entonces como que queda vacío, ¿no? Aporte personal y crítico, sí, tiene que ver con el análisis. En un análisis hay aporte personal y crítico, pero no está bien redactado. En el análisis, para el criterio de análisis de lectura, me interesa evaluar la presentación completa del trabajo con corrección ortográfica y referencias. Este indicador no corresponde con este criterio. Probablemente sea un indicador de otro criterio, pero no de análisis de la lectura. ¿Correcto? Entonces, acá los indicadores son coherentes con el criterio. Vamos a ponerle parcialmente porque no todos corresponden con el criterio. El número de indicadores sí, porque mínimo hay 2. Y en los indicadores en su redacción comprenden acción, contenido y condición. Ya hemos dicho que parcialmente porque si bien el primero está correctamente redactado, los otros no. Bien, ese es el nivel de análisis que vamos a hacer. Vamos a hacer el siguiente. Dice, lo que se va a evaluar, ojo, por eso es que es muy importante diferenciar la actividad del instrumento. Acá lo que estamos señalando es qué es lo que se va a evaluar. No estamos señalando con qué instrumento. Acá lo que se va a evaluar es la elaboración de un ensayo académico en grupo. Por lo tanto, uno de los criterios, no es todos, es responsabilidad en el trabajo y los indicadores son: cumple con entregar oportunamente el ensayo, aporta con interés y crítica a la elaboración del ensayo, contribuye con sus compañeros de grupo en la investigación sobre el tema y asiste puntualmente a las reuniones del grupo. Muy bien, ¿qué grupo se anima a responder esta parte? Sí, mi grupo. Sí. Adelante, por favor.
Sí, en ese punto, por ejemplo, consideramos que es parcial. La redacción del criterio es clara y pertinente a la actividad de evaluar, parcial, porque, por ejemplo, dentro de los indicadores, dice cumple con entregar oportunamente el ensayo. Pero ahí, Pero ojo, perdón que te interrumpa, repito nuevamente, hay que fijarnos en lo que me están preguntando. Dice, la redacción del criterio y tus comentarios son sobre los indicadores. La pregunta es, la redacción del criterio, solamente fíjate en el criterio, ¿es clara y pertinente a esta actividad? perdón, sí. Sí, Lorena. Sí, en este caso sí. Ok, muy bien, sí. Ahora viene el siguiente análisis. ¿Los indicadores son coherentes con el criterio? Ya, ahí pusimos parcial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es clara la información que dan la redacción de los indicadores, pero se pudo mejorar la redacción, ¿no? Para hacer más no redundar. Por ejemplo, el primero dice cumple con entregar oportunamente el ensayo, pero pudo decir entrega oportuna del ensayo. No empezar diciendo cumple nada más, ¿no? Sino entregar y de una manera más breve se puede redactar mejor el indicador. Luego, en el tercer indicador, que ahí dice contribuye con sus compañeros del grupo en la investigación sobre el tema, por ejemplo, ahí faltó especificar el tiempo, el espacio, o cómo. Y por los demás indicadores sí están bien. Ok, entonces tus comentarios van a la redacción. Sí, pero por la redacción parcial. Ok, redacción parcial. ¿El número de indicadores es suficiente para la comprensión del criterio? Ya, en el caso del número de indicadores es suficiente para la comprensión del criterio, también pusimos parcial. ¿Por qué? Bueno, perdón, pusimos sí, porque está bien, son cuatro. Ok, muy bien. ¿Y en los indicadores son coherentes con el criterio? ¿Pusieron? En el caso de la discusión de relación pusimos también acción, tienen acción, tienen contenido parcial, porque en algunos le faltó la parte de condición, como lo mencioné en mi comentario anterior. Ajá, ok, eso es en la redacción, pero diríamos que aquí la pregunta es si estos indicadores son coherentes con este criterio. Parcialmente dijiste, ¿no, Lorena? Parcial. ¿Sí? Dije parcialmente, sí. Ok, listo. Claro, a ver, siempre recuerden aquí hacer el análisis siempre en función. La primera pregunta es, ¿el criterio responde a la actividad? No me fijo en los indicadores, solamente me fijo si el criterio está articulado a la actividad. ¿Puedo evaluar yo? Ojo, eso es decisión, recuerden, del profesor y si lo socializa con los estudiantes, con los estudiantes. Puede ser que yo no evalúe la responsabilidad porque tiene que ver con un tema actitudinal. Ojo, puede ser que no lo evalúe, pero si yo quiero evaluarlo, lo puedo hacer, pero tengo que decir qué significa para mí responsabilidad. Justamente ese ejercicio lo he hecho porque a veces se cae en evaluar el tema actitudinal de manera independiente, ¿no? Antes, lamentablemente, en las instituciones educativas, sobre todo escolares, eso gracias a Dios no llegó a los ámbitos superiores, se evaluaba el tema actitudinal con un peso diferente a la parte conceptual e incluso a la parte procedimental, ¿no? Entonces, realmente fue un caos porque se desmembraba el concepto de competencia, ¿no? Entonces, el concepto de competencia es un saber hacer integral y no se puede desmembrar. No puedes tener una nota de concepto, una nota de procedimiento y una nota de actitud, ¿no? Y lo peor de todo es que a veces actitud se confundía con conducta y entonces generaba peor caos en las evaluaciones. Entonces ahora la evaluación es integral. Entonces si yo quiero evaluar el tema actitudinal, es totalmente válido, pero lo tengo que hacer en el marco de una actividad, ¿no? Como en este caso, la responsabilidad es un tema de actitud, pero no la estoy evaluando de manera independiente, la estoy evaluando como un criterio más en el marco de una actividad a presentar, ¿ya? Y por eso es que justamente coloqué este ejercicio para explicar este problema que suele ocurrir a veces en las evaluaciones cuando se trata de desvincular el tema actitudinal de la parte de trabajo. ¿Ok? Y finalmente, tenemos otro ejercicio. Sí, Javier, dime. Profesora, por favor, ¿puede regresar al ejercicio anterior? Porque teníamos una duda en el grupo y sería, creo, bueno que nos la pueda clarificar. Discutíamos, intercambiamos ideas con mis compañeras y planteamos la idea de que el criterio podría ser, si lo cambiamos, profesora, porque también quiero aprender a hacerlo,
participación en la elaboración del ensayo. Sí, por supuesto, claro que sí. Puedo Porque sería colocar más pertinente, ¿no? Con los indicadores que están ahí. Exactamente, lo puedes hacer si es que trabajas, por ejemplo, supongamos que quieran hacer coevaluación. Entonces construyes un instrumento que va a permitir, con ese criterio que acabas de señalar, participación en la elaboración del trabajo, para que ellos mismos coevalúen considerando estos indicadores. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Uno tiene que tratar de construir criterios e indicadores que permitan no solamente a que el profesor evalúe, ojo, sino también que permitan practicar la coevaluación y la autoevaluación. Recuerden que en este enfoque de evaluación para el aprendizaje, la participación del estudiante es fundamental. ¿Ya? Entonces tienen que hacer ustedes participar a los estudiantes. ¿Cómo? A través de la coevaluación. Ojo, coevaluación no significa ponte una nota, que es el error que a veces se confunde cuando se dice que queremos que los estudiantes participen. Los estudiantes pueden participar a través de coevaluación, que no significa ponte una nota, sino que, ojo, utilice este instrumento para que se evalúen entre ustedes cómo han participado, por ejemplo, en este caso, de la construcción de un ensayo académico, ¿no? Cítalo, dime. Tiene una pregunta. Entonces, no me quedó claro si usted recomendaría poner como criterio la palabra en sí, responsabilidad. O sea, ¿le parece que hay que poner ese o ella es muy amplio y puede tener muchos grados de interpretación? Porque yo también podría argumentar que en un trabajo grupal a ciertos alumnos les gusta estar más metidos, digamos, en la elaboración de todos los aspectos de un trabajo y a otros les gusta más enfocarse en la parte que le tocó, porque generalmente uno se reparte las actividades cuando hace algo. Entonces, ¿qué sugeriría usted? Ok, no, lo que yo mencioné es que si yo quiero evaluar el elemento actitudinal, mi sugerencia es incluirlo en el marco de una actividad a presentar, como en este caso. Si vas a evaluar un ensayo y tu intención es evaluar el aspecto actitudinal, y en el aspecto actitudinal te interesa evaluar la responsabilidad, lo puedes incluir. Pero como por ejemplo hace un momento señaló Javier, preguntó si yo podía cambiar este criterio por participación, totalmente válido. No utilizo la palabra responsabilidad y utilizo la palabra participación, que también tiene que ver con actitud, ¿no es cierto? Entonces, mi sugerencia siempre es que si van a evaluar el aspecto actitudinal, que siempre es complejo, ojo, lo más complejo de evaluar es el tema actitudinal, siempre lo hagan en el marco de un producto o de una actividad. Nunca la hagan de manera independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se quiere sacar el tema actitudinal con una nota, y por eso yo les decía que se confunde a veces con conducta. Entonces, si yo quiero, o sea, si mi interés como profesor o dentro de la institución me dicen, oye, tienes que evaluar el aspecto actitudinal, muy bien, yo puedo evaluar el aspecto actitudinal, pero mi sugerencia es incluirla en las actividades o en los productos que los estudiantes desarrollen. ¿Y ahora qué pasa? Algunos me preguntan, sí, pero ¿le puedo dar un peso? Sí. Acá vienen todas las combinaciones posibles. Tú puedes darle pesos a tus criterios, ¿no? Un criterio puede valer más que otro. Puedes multiplicar un criterio por 2 y el otro criterio puede valer 1. Puedes ponerle pesos. Este vale 6 puntos, este vale 5 puntos, este vale 2 puntos, ¿no? Entonces, eso también hace que los criterios, de acuerdo a la importancia que tú des a determinado criterio, pues, porque, por ejemplo, no es lo mismo evaluar el dominio de un tema que la ortografía, salvo que estés en un curso, o la redacción, salvo que estés en un curso de comunicación, donde la redacción sea lo fundamental. Entonces, ahí están todas las combinaciones posibles, ¿no? Pero sí, mi respuesta es de que si tú deseas evaluar el tema actitudinal, lo incluyas dentro de este tipo de trabajos. Pero tú dices, pero no le quiero... Sí. Sí, una consulta, ya me generó una duda. ¿El segundo indicador ¿es coherente con el criterio? Este de acá aporta con interés y crítica a la elaboración del ensayo. Porque ahí está evaluando un elemento de capacidad, ¿no? O sea, es y crítico. Claro, ajá, correcto. Yo podría quitarle esto, efectivamente, porque acá la responsabilidad tiene que ver con el aporte con interés. Ajá. ¿No? Básicamente, la parte crítica puede estar evaluada en otro aspecto, ¿no? Sí, totalmente válido. Recuerden que estas son todas posibilidades. Uno tiene que, porque eso es un arte, ¿no? La redacción de los criterios y los indicadores tienen que ser lo más fino posible para entender y comprender lo que tú deseas evaluar. Sobre todo, ¿a quién vas a evaluar?
O sea, aquí la clave es que tu participante, tu estudiante, sepa qué es lo que vas a evaluar y cómo lo vas a evaluar. Porque antes no trabajábamos con criterios indicadores, entonces que venía el profesor con sus ensayos, ¿no? Se sentaba a corregir, y como no podía corregir todos, hoy día corregía 5, y hoy día pues estabas de muy buen humor, y corregías los ensayos pues muy bien, ¿no? Pero al día siguiente tenías que completar tus otros 5 ensayos, pero habías tenido una serie de problemas o en el trabajo o en tu casa, y tu estado de ánimo, porque es válido, para corregir no es el mismo. Corriges con digamos, mala gana, te fijas en cosas así, y probablemente tu criterio que empleaste para evaluar el día 1 no ha sido el mismo del día 2, y no será el mismo del día 3 y el día 4. Entonces, para que eso justamente no ocurra, es que utilizamos criterios e indicadores para hacer de la evaluación un aspecto cada vez más objetivo, ¿no? Entonces tú dices, ya, en este ensayo yo tengo que fijarme en el análisis. Muy bien, entonces en todos los trabajos voy a evaluar el análisis. Y a todos que trabajan bien el análisis les voy a dar tantos puntos, ¿no? Entonces eso te permite ser justo y objetivo con todos, ¿no? Por eso es que utilizamos los criterios y los indicadores. Vamos a nuestro último ejercicio para que no nos gane el tiempo. Lo voy a hacer yo rapidito, ¿ya? Porque algunos decían que no habían llegado, y si tienen alguna duda o pregunta, por favor la hacen, ¿no? El producto en este caso es el diseño de una página web. Y el criterio es jerarquía visual. O sea, aquí puedo tener varios criterios, pero un aspecto, recuerden que ¿qué es un criterio? Un criterio es un aspecto o dimensión de algo que yo deseo evaluar. Y uno de esos criterios es la jerarquía visual. Entonces, ¿la redacción del criterio es clara y pertinente al producto a evaluar? Sí, porque en el diseño de una página web puedo evaluar el aspecto visual, ¿no? Porque además es muy importante el aspecto visual en una página web. Si es una página web que no destaca visualmente, pues definitivamente no todos van a entrar a esa página web, ¿no? Indicadores. Dice acá, relaciona los contenidos principales y secundarios de los temas de la página web. Destaca los principales elementos gráficos. Utiliza la regla de los tercios. A veces me preguntan, ¿qué es la regla de los tercios? Bueno, esto lo utilizan los diseñadores, ¿no? Dicen que tiene que haber una regla en la cual dividen los contenidos o distribuyen los elementos para una mejor visualización de los elementos. Entonces utiliza la regla de los tercios considerando la distribución de sus elementos, y elige cuidadosamente los colores y tipografías a utilizar. Entonces, acá dice, los indicadores son coherentes con el criterio. Por lo menos los 3 últimos destacan los principales elementos gráficos, utiliza las reglas de los tercios y elige cuidadosamente los colores, tienen que ver con el criterio de jerarquía visual, ¿no? ¿Tiene que ver con el primero? No necesariamente, porque el primero no está apuntando al tema visual, está apuntando a el tema de los contenidos. Entonces, si quisiera yo marco acá que sí, pero acá los indicadores son coherentes con el criterio parcialmente, ¿no? Y luego dice, ¿el número de indicadores es suficiente para la comprensión del criterio? Sí, porque hay 3 por lo menos. Y en su redacción comprenden acción, contenido y condición. Bueno, acá supongamos, dice, destaca los principales elementos gráficos. Acá faltaría la condición, ¿no? Si bien principales pudiera ser tomado como una condición, no me da mayores elementos, entonces faltaría la condición. Acá dice, utiliza la regla de los tercios considerando la distribución de sus elementos. Sí, considerando la distribución de sus elementos es la condición, pero podría mejorarse. Elige, acá dice los colores y tipografías a utilizar. Acá la condición es cuidadosamente, ¿no? Entonces, diríamos que parcialmente también. ¿Ok? Listo. Muy bien. Este es el ejercicio que quería hacer para poder... y ahora voy a avanzar un poquito más rápido porque ya nos quedan menos de... y tenemos que terminar algunas cositas. Ok. Voy a avanzar aquí. Es importante siempre resolver preguntas. Ya estamos acá. Muy bien. Algunos instrumentos que me parecen importantes que ustedes, todo esto está en el material del curso, acá solamente voy a hacer una pasadita rápida para diferenciarlos sobre todos, y me voy a detener luego en el trabajo que vamos a realizar. Se apagó su micro. Sí, perdón. Acá. Con respecto a algunos instrumentos, hay que diferenciar, sobre todo acá, a veces se confunde, lo que es una lista de cotejo,
¿ya? No se fijen tanto, por favor, en lo que, sino que en el esquema, ¿no? Una lista de cotejo es principalmente dicotómica. ¿Qué significa dicotómica? Que tiene sí y no. Una lista de cotejo no tiene 3 niveles. Ese es el error que se suele colocar a veces. Ponen lista de cotejo y ponen sí, a veces y no. Eso no es lista de cotejo. Justamente la característica de la lista de cotejo, checklist, como prefieran llamarla, es esta característica de que es dicotómica. Sí, no, logrado, no logrado. No hay logrado, a veces, no logrado. No. Es dicotómica, sí y no. Ahora, si yo tengo 3 niveles, ya es otro instrumento. ¿Ya? Como la característica de la lista de cotejo es que acá tiene sus indicadores, ¿no? Y acá tiene sus indicadores. ¿Puedo tener esta columna de observaciones? Sí, es válido. Y ahora tengo un ejemplo de otro instrumento que se llama ficha de evaluación, que es la que utilizamos para evaluar los trabajos del curso. Y respondo aquí a la pregunta que me hacía hace un momento una profesora y me decía si los indicadores pueden tener niveles. En el caso de la ficha de evaluación, como en este caso, fíjense, esta es una ficha de coevaluación, donde tienen un criterio, acá está solamente una parte, un criterio que se llama desarrollo analítico y tiene 4 indicadores. Y tiene acá el puntaje de cada indicador y luego el puntaje obtenido y los comentarios. Esta es una ficha de evaluación o de coevaluación que vale 10 puntos, ¿no? Porque quiere decir que los otros 10 puntos probablemente sean del profesor, ¿no? Entonces, ficha de coevaluación es diferente, ¿correcto? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros instrumentos tenemos? Aquí tenemos, me he salteado, perdón. Frente a la lista de cotejo, tienen ustedes lo que se llama una escala de valoración, que es la que te permite tener niveles, ¿no? Yo les decía que la diferencia de la lista de cotejo es que es dicotómica, solamente 2 niveles. Si yo quiero utilizar más niveles, puedo utilizar una escala de valoración, también se le llama guía de valoración o guía de observación, donde puedo colocar aquí niveles de logro, ¿no? En este caso están descritos de manera cualitativa, pero puedo colocar aquí también 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, tipo escala Likert, ¿no? Que te permite evaluar niveles, ¿no? Entonces, eso es otro ejemplo, ¿no? Frente a la lista de cotejo y escala de valoración, para diferenciarlas ambas, ¿ya? Esto quería dejar clara la diferencia. Y retomando, sí, Jorge, dime. Solamente para tener claridad, o sea, la lista de cotejo, lo único que me permite determinar es presencia o ausencia. Y en cambio, la otra, exacto, y la otra lista que nos ha mostrado último es el desempeño y en qué grado se encuentra, ¿cierto? Es lo único que yo tendría que tener claro al diseñar. Exactamente, Jorge. Fíjate, acá te voy a mostrar. Gracias por la claridad, eso nunca lo tuve claro. Gracias. Sí, acá justo te voy a mostrar. Mira, un segundito. Creo que acá está con acá está. Acá está. La lista de cotejo, ¿no? No hay categorías intermedias, ¿no? Solo 2 extremos, porque justamente su característica es dicotómica. Puede ser sí, no, puede ser correcto, incorrecto, puede ser logrado, no logrado, puede ser aceptable, inaceptable. Puedes utilizar distintos términos. Esto es una lista de cotejo, ¿no? Entonces, presencia o ausencia, ojo, incluso también puedes colocar acá presencia o ausencia, incluso, ¿no? Es una lista de cotejo. Pero la escala de valoración te permite niveles que pueden estar de manera cualitativa o de manera cuantitativa. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. Ahora sí regresamos a nuestra presentación. Maestra, ¿queda claro la denominación de lista de cotejo y escala de... Escala de valoración, sí, o guía de observación, son las denominaciones. Y el segundo que usted presentó que dice ficha de coevaluación, ¿esa es la denominación? Ya, ahorita muestro nuevamente ese ejemplo. Acá está, un segundito. Es una ficha, el término es ficha de evaluación. Acá está. Ya, perfecto. Acá está, ficha de evaluación. En este caso, esta ficha de evaluación va a servir para coevaluar.
por eso es que se llama ficha de coevaluación, diríamos así, ¿no? Está bien. Pero diríamos como estructura, obedece a lo que se llama ficha de evaluación. Ya. ¿Cuál es la diferencia con lo que vamos a ver dentro de un momentito? Es que la ficha de evaluación, como usted, ay, perdón, no estoy mostrando. Ya, ahí estamos. Y les decía que en este caso, esta es la ficha de evaluación, porque Ahora me están viendo, ¿no? Sí, sí, maestra. La estructura de la ficha de evaluación es que tiene criterios, indicadores y su puntaje. Cada indicador tiene un puntaje. En este ejemplo, esta ficha de evaluación se convierte en una ficha de coevaluación porque va a permitir que se evalúen entre ellos. ¿Okay? ¿Cuál va a ser la diferencia con el instrumento que voy a mostrar a continuación? Que son las rúbricas. La diferencia es que la rúbrica, tenemos dos tipos de rúbrica, una rúbrica holística y una rúbrica analítica, es que la rúbrica presenta niveles, están aquí. En el caso de la rúbrica holística, se llama holística porque es una evaluación integral, es una evaluación en su conjunto. Evalúa el trabajo en su conjunto, sin considerar criterios ni indicadores. ¿Sí? O en todo caso sin considerar criterios, porque acá están los descriptores, ¿no? Pero manteniendo escala. Como ven acá, 5, 4, 3, 2, 1. Niveles de logro, si quieren ustedes. Es holística porque no tiene criterios, evalúa el todo, el trabajo en su totalidad. En cambio, la rúbrica analítica, ¿no? La rúbrica analítica tiene criterios, como pueden ver ustedes aquí en este ejemplo, en el costado izquierdo, y tiene niveles en la parte superior. Niveles 4, 3, 2, 1. Esto que está en cada cuadradito son los descriptores. Y estos descriptores te permiten evaluar en niveles el mismo indicador o el mismo descriptor, ¿no? En la rúbrica hay algunos que prefieren llamarle descriptor y otros prefieren llamarle indicador, pero obedecen exactamente a lo mismo. Acá hay diferentes fórmulas para lo que es rúbrica analítica, ¿no? Pueden ustedes, voy a mostrarles un segundito, pueden incluso evaluar distintos niveles. Voy a mostrarles un ejemplo. A veces no todos los ejemplos los tengo aquí. A ver. Yo creo que esto les va a servir para... Acá está. Les voy a mostrar esto. Maestra, al margen del término que si es indicador o descriptor, sí. Tiene que cumplir estos tres elementos del indicador que ya hemos hablado, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. ¿Están viendo en pantalla estos elementos de la rúbrica? Sí. Sí, que dice dimensiones 1, 2 y 3. ¿Leen eso? no, estamos viendo la tabla 2 del ejemplo. Ok, ¿ven? Entonces se me ha paralizado la otra, ya. Ok, vamos a compartir esta hora. ¿Ahora sí? Ahora sí, maestra. Ya, perfecto, muy bien. En una rúbrica analítica tienen que tener estos tres elementos, ¿no? Una columna que puede llamarse dimensiones, criterios, aspectos. En la parte de arriba los niveles de logro, nivel 4, 3, 2, 1. Puede ser un 2, 3, 4 también. Y acá están los descriptores que también se le llaman indicadores de desempeño. ¿Ok? Lo que quiero mostrarles, y por eso es que he recurrido a esta parte, es que pueden haber distintas formas de ponderar criterios, como en este caso. Puede ser que yo construya una rúbrica donde, por ejemplo, este criterio, ¿no? No tenga desarrollado el nivel 4, porque solamente va a tener como puntaje mayor ese criterio el 3. Ese nivel podrá solo llegar hasta el 3. Y todos los demás hasta el 4. Esto significa que obviamente estos 3 criterios finales van a tener un mayor peso que este primero. Esa es una opción. Otra opción es que yo le coloque que este criterio vale doble, ¿no? Este criterio tenga más peso. Entonces, estos, el B, C y D, tendrán su puntaje, pero este en lugar de valer 4 va a valer 8. ¿No? Entonces, ¿eso también es válido? Sí, también es válido.
son distintas opciones, ¿ya? Aquí tienen términos posibles para niveles de logro: destacado, logrado, en desarrollo inicial, excelente, satisfactorio, puede mejorar, insuficiente. Hay quienes recomiendan no utilizar la palabra insuficiente, ¿no? Sobresaliente, logrado, medianamente logrado. Otros también no les gusta la palabra no logrado, son válidos. Mi recomendación es que siempre sea 4 niveles, ¿ya? Y ojo, no hacer estas cosas. Estos son pésimos ejemplos de rúbrica. Poner hasta 9 puntos y luego poner 0. Y lo del medio está vacío. Eso no es una buena rúbrica. Ni tampoco esto, ¿ya? Ojo, estos son errores de hacer rúbricas. Si tú te pones y pones rangos, 29, 18, 18, 16, 15, 14, 13 a menos, es un pésimo error de rúbrica, ¿ya? No pongan rangos en las rúbricas, porque la idea de la rúbrica es justamente ser lo más exacta posible. Y si tú le pones rangos, es un pésimo error de rúbrica, ¿ya? Esto también es válido, que cada criterio tenga distintos puntajes. Este criterio tiene 6, 4, 2, 1. Este criterio tiene 4, 3, 2, 1. Y este criterio tiene 1.51, es también válido. O sea, son distintas estrategias, ojo, para manejar el tema de rúbricas, ¿ya? Ok, entonces, hasta aquí voy a ver esta lámina y ahora voy a mostrarles solamente 2 cositas. Antes, me quedan 5 minutos, les voy a robar 5 minutos para explicar el trabajo. Bueno, ya expliqué el trabajo final, pero algunas cosas que me parecen importantes que ustedes pueden considerar para su trabajo final. En el material, ok, en el trabajo ustedes tienen que construir 2 rúbricas, perdón, 2 rúbricas, 2 instrumentos. A quien construya una rúbrica, le voy a dar un punto adicional a su trabajo si es que cumple con lo siguiente. Voy a subir, creo que ya lo subí, pero igual tengo la duda. He construido una ficha que creo que les va a servir muchísimo para evaluar la construcción de una rúbrica, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, ustedes lo que van a hacer es evaluar su propia rúbrica. Van a autoevaluar cómo han construido su rúbrica utilizando esta ficha. Ficha para evaluar la construcción de una rúbrica, ¿no? Y acá tienen los elementos y las dimensiones, si precisa con claridad el nombre del instrumento, señala el propósito de la rúbrica, si presenta los 3 elementos de la rúbrica que hemos explicado, las dimensiones de la evaluación, o sea, los criterios son claros y coherentes para evaluar la tarea, si las dimensiones son suficientes para evaluar, si considera los niveles de desempeño y luego sobre los descriptores y si hay una escala de calificación. Esta de aquí es una buena ficha para que ustedes puedan evaluar su propia rúbrica y la puedan utilizar para evaluar otras rúbricas. Porque si bien la rúbrica es un buen instrumento de evaluación, no se trata, como yo siempre digo, de rubricarizar todo. Es decir, todo quieren que sea rúbrica y no es así, ¿no? La rúbrica no es el único instrumento que existe. Hay otros instrumentos. De que la rúbrica es un buen instrumento, pero no se puede utilizar para todo. Entonces, yo tengo que decidir para qué tipo de actividad o producto voy a utilizar la rúbrica. ¿Ok? Entonces, maestra, sí. y ese criterio, es porque acá hemos visto 4 instrumentos, ¿no? Sí. ¿Cómo determino el instrumento más apropiado para evaluar? Ok, muy buena pregunta. Depende de lo que tú desees evaluar. Es decir, el énfasis en qué está en aquello que tú deseas evaluar. Como decíamos, si tú quieres evaluar, por ejemplo, presencia, ausencia, logro, no logro, la lista de cotejo es fundamental, ¿no? Supongamos, imaginen ustedes en manejo de laboratorio, ¿no? En el manejo de laboratorio tú quieres evaluar, o en lavado de manos, ahí está, el lavado de manos y el medio, la lista de cotejo es fundamental, porque lo hace o no lo hace, no hay término medio, o sea, no vale que lo ha hecho a medias, tú te lavas, te lavas 10 minutos o no te lavas 10 minutos la mano, pero no hay término medio, ¿ok? Porque a ti lo que te interesa es que lo haga y que
Y si no lo hace, lo marcas. Entonces, esa es una lista de cotejo. Si tú quieres evaluar un producto o una actividad donde quieres ver no solamente si el alumno lo hace, sino que quieres ver el nivel de logro, entonces la rúbrica es ideal. Si tú solamente quieres evaluar la presencia de que lo ha hecho, dándole peso a criterios indicadores, la ficha de evaluación es fundamental. Por ejemplo, en el caso del foro, yo he utilizado una ficha de evaluación, porque lo que me interesa es su participación, ¿no? Y que cumplan con aquellos aspectos que se han demandado, pero el nivel de participación, el nivel de logro, diríamos de 4, 3, 2, 1, no me ayuda mucho a lo que yo deseo evaluar. Simplemente yo deseo evaluar su participación, pero no en un nivel, ¿no?, determinado, sino que simplemente cumpla con criterios o aspectos. Entonces, depende de qué es lo que tú desees evaluar. Por eso es que es muy importante, cuando ustedes escogen un instrumento, justifiquen la elección del instrumento. Sí, Marcia, dime. Sí, profesora, justamente sobre los instrumentos, nosotras tenemos, bueno, hemos decidido por una ficha de evaluación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Entonces, pero la duda era, lo que pasa es que es una capacitación a adultos que son de más o menos 9 horas aproximadamente de duración, ¿no? En 3 días. Entonces, como es algo corto, lo que hacemos es básicamente, y esa era la duda, ¿no? Si un instrumento también podía ser la prueba escrita, porque vamos a hacer una prueba escrita antes de esta evaluación, porque al final vamos a evaluar ya todos los resultados de aprendizaje, pero en esta prueba escrita es justamente lo que necesitamos validar de que hayan comprendido los conceptos claves para poder completar una matriz. Ok, ¿no? buena pregunta, Entonces Marcia. queríamos saber cómo podríamos plantearlo el tema del instrumento, ¿no? Si sería la misma prueba escrita, que es objetiva. Ya, miren, mi recomendación para el trabajo final es que no utilicen, o sea, que traten de utilizar instrumentos que no suelen usar, ¿no? Es decir, lista de cotejo, ficha de evaluación, puede ser una ficha de coevaluación, ficha de autoevaluación, pero que no utilicen pruebas, porque la prueba es algo que siempre lo hacen, ¿no? Es mucho más sencilla, ¿ya? Entonces, mi sugerencia, bueno, Marcia, ustedes me enviaron un avance de su trabajo, yo se los retroalimenté, ¿no? Sí. Ya, ok. Sí. Hay participantes que me han enviado avances de su trabajo, yo se los he retroalimentado casi inmediatamente, ¿no? Entonces la idea es que ustedes puedan construir un instrumento que no suelen hacer, ¿no? Para justamente aprovechar que lo voy a evaluar para que lo puedan corregir, ¿no? Entonces, mi sugerencia, Marcia, es que si pueden hacer otro que no sea prueba objetiva, mucho mejor. Ahora, si hacen la prueba objetiva, bueno, igual la voy a evaluar, pero mi sugerencia es que se atrevan a hacer algo diferente. Sí, Jorge, dime. Y o sea, para la actividad, perdón, profesora, son 2 instrumentos que tenemos que elaborar, porque uno es la que vamos a tomar al final, que es la ficha de evaluación que vamos a hacer. ¿Ya? Y bueno, la anterior a la ficha de evaluación que era, bueno, la prueba escrita, ¿no? Son 2 instrumentos que tenemos que desarrollar entonces. Nada más, 2 instrumentos. Que van a votar una calificación. Exactamente, sí, Marcia. Ya. Maestra. Okay. Perdón, Berta, un ratito, vamos a ir en orden. Sigue Jorge, luego Marta y luego Berta. Jorge. Gracias, profesora. Solo una consulta para la profesión. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a evaluar cómo un líder desarrolla un feedback teniendo, por ejemplo, 5 puntos de los cuales he explicado. Ahora, la actividad podría ser juego de roles y hacer una rúbrica en relación a la evaluación de esa actividad de juego de roles. ¿Estaría bien? Sí. Si tú vas a evaluar cómo ahí hay varias cosas. Recuerda que es evaluación del aprendizaje o para el aprendizaje. Entonces, la evaluación tiene que evidenciar logro de aprendizaje, no desempeño en un juego de roles, ¿no? Si tú vas a enseñar, supongamos, a ver, si tú vas a trabajar el tema del liderazgo, ¿no? Y vas a evaluar el desempeño, el logro de aprendizaje en función de cómo se debe trabajar el tema del liderazgo a partir del juego de roles, es válido, ¿ya? Pero no, ojo, evaluar el desempeño como profesional. Ojo, no sé si me dejo entender, no sé si queda clara la diferencia.
Recuerden Claro, que lo o que sea, están haciendo es evaluar el aprendizaje de algo. Ese es, claro, sea o el sea, tema yo que lo, sea, un aprendizaje. claro, o sea, yo proponía la rúbrica, es decir, si él considera en la propuesta que hace, porque eso implicaría que sobre lo que ya aprendió, por ejemplo, digamos, 5 pasos, ellos también puedan crear su caso y ejemplificar o hacer una simulación en relación a su vida real y a partir de ahí me demuestre en su desempeño de esta actividad que lo ejecutó o que lo utiliza, ¿no? Perfecto. Porque es un tema más soft. Perfecto, Y súper luego, claro. entonces, y luego lo que estoy pensando es, para la profesión es trabajar, que entre ellos se coevalúan y también puedan, o sus compañeros que están visualizando. Entonces yo creo que habría un feedback y una retroalimentación mayor, ¿no? Solo eso quería, esa Sí, duda Jorge. tenía. Gracias. Está muy bien. Gracias. Marta. Profesora, una consulta. ¿Existe algún tipo de literatura, o si usted nos puede proporcionar, donde haya como unos cuadros que nos digan tipos de instrumentos de evaluación? ¿Por qué le pregunto? Porque yo estoy en el grupo de Marcia, y bueno, yo trabajo en una clínica, y cuando nosotros evaluamos contenido, o sea, duro, ¿no? O sea, tienes que hacer el paso 1, 2, 3. No puedes hacer 3, 1, 2. No, tienes que hacer 1, 2, 3, ¿no? Entonces, a veces, bueno, nosotros clásicamente usamos un examen. O sea, tienes que decirme si sabes eso y luego a la enfermera, al médico, demuéstrame que has hecho eso tal cual el procedimiento, ¿no? No puedes alterar el proceso. Entonces, ¿existe herramientas solo para evaluar este tipo de contenidos tan duros o tan procedimentales? Otro tipo, o sea, no sé, ¿hay una clasificación de instrumentos? ¿Existe eso? Sí, bueno, hay una clasificación. En el material, en la unidad 2 del curso, tienen ahí una tabla de técnicas e instrumentos de evaluación. Igual puedo colgar algunas que tengan que ver con pruebas escritas y su variedad con pruebas objetivas, que es más o menos para lo que tú estás desarrollando. Voy a colocarlo en una carpetita que diga instrumentos de evaluación. Y ahí podrás revisar, ¿no? Ojalá que te puedan servir. Ya, gracias, profesor. Berta. La pregunta era, maestra, ¿en qué medida las pruebas objetivas aportan a esta evaluación, pero dentro de un enfoque por competencia? Ok, gracias Berta por tu pregunta. Recuerden que el hecho que tú tengas evaluación de competencias no significa que no vas a evaluar contenidos. Y para eso la prueba objetiva o mixta, quizás ya no tanto la prueba objetiva, pero una prueba mixta que combine algunas preguntas objetivas y algunas de desarrollo puede ser una opción. Hay esta idea de que si tú vas a evaluar competencias no puedes utilizar pruebas mixtas. Sí, pero obviamente esta prueba mixta no va a ser decisoria en tu calificación. O sea, esta idea de que se tiene, es que tenemos este karma que nos cargamos del pasado, que con una única prueba ya te sentencia, ¿no? La prueba objetiva será una, o una prueba mixta será una entre tantas otras, ¿no? Entonces, no va a ser la única que va a determinar tu aprobación o no aprobación. Es para ver un aspecto, algo chiquito, y luego tendrás la multiplicidad de tareas o situaciones auténticas, ¿no? Que es en realidad, sobre todo si trabajamos en escuela, es lo fundamental, ¿no? Pero no significa que no se deben utilizar. O sea, yo creo que hay una mala interpretación de lo que significa evaluar por competencias, ¿no? ¿Puedes utilizarlo? Sí, es válido, pero no puede ser el único instrumento y hay que justificar su uso. ¿Para qué lo vas a usar? Por eso es muy importante, cuando ustedes decidan un instrumento, justificar su instrumento, justificar su uso. Disculpen que me he extendido, pero me parece importante mostrarles algunas pantallas que creo que les va a ayudar. Igual voy a subir esta presentación a la carpeta, porque creo que les va a ayudar a ver en algunas partes del trabajo, les van a, pedimos o pido ejemplo de formatos de trabajo final, ¿ya? Ustedes en una parte dice diseñar el sistema de evaluación del aprendizaje, y ustedes pueden hacer, o sea, estos son ejemplos, ojo, son opciones porque no todos trabajan así, ¿ya? Aquel, por ejemplo, que trabaja a nivel superior, puede mostrar este tipo de cuadros, donde tengan competencias, desempeños y resultados de aprendizaje, ¿no?
Y pueden utilizar esta tablita de producto me refiero a la actividad, la técnica y el instrumento, ¿no? Es decir, ¿para qué qué tipo de técnica y qué tipo de instrumento voy a utilizar para aquello que yo quiero evaluar? Si quiero evaluar una exposición de una anécdota, como en este caso, voy a utilizar la técnica de la observación. Si voy a evaluar una infografía, si voy a evaluar un cuento, ¿cómo voy a utilizarlo? ¿Okay? Este es un ejemplo, no es el único. ¿Puede haber otros? Sí, puede haber otros, porque depende, ¿no? Aquí tenemos otra parte de ejemplo. Perdón, me estoy yendo. Pueden utilizar este caso, solamente los resultados de aprendizaje, ¿no? O los logros de aprendizaje, la actividad que van a evaluar y su peso. ¿Cuánto vale cada cosa? También es válido. ¿Puedo utilizar otro formato? Sí, puedes utilizar otro formato. Lo que pasa es que no hay una fórmula, porque como ustedes son un grupo tan heterogéneo, unos son de escuela, otros trabajan en empresa, otros trabajan a nivel superior, entonces no podemos decir este único formato, porque los formatos se tienen que adecuar a los públicos objetivos con los cuales ustedes trabajan, ¿no? Acá también pueden trabajar este tipo, colocar aquí su indicador, su actividad, el peso, la fecha, la técnica, el instrumento y quien evalúa. Recuerden que esto es importante, señalar la fundamentación de la coevaluación y heteroevaluación. Acá tienen otro cuadro donde está todo, ¿no? Acá colocan capacidad, la técnica, el instrumento, los momentos, sujetos y el tipo de evaluación según agente. Todas estas opciones son válidas. Siéntanse en la libertad, por favor, de escoger el formato que más se adecue a lo que ustedes deseen presentar. Yo no soy de dar formatos fijos, salvo para aquellas cosas que son básicas. Pero en este caso, como el grupo es tan heterogéneo, tengo que dar diversas opciones, sobre todo en el tema de la evaluación. Igual, por favor, ahorita te doy la palabra, Marcia. Igual, por favor, no duden en escribirme si tienen alguna duda. Y además, en el Paideia, ahorita les comparto, por favor, dónde está cada cosa, porque es importante que lo vean. En el Paideia, donde dice actividades calificadas, y es necesario que les muestre esto porque están los ejemplos completitos. Acá les muestro. En la carpeta de actividades donde se describe, ¿no?, las indicaciones de la actividad final, acá dice ejemplos de actividades finales. Entonces, siéntanse en la libertad de marcar cualquiera de estos tres, ¿no?, de cualquiera de estos tres cursos, supongamos que sea un curso de capacitación a docentes, ¿no? Voy a dejar de compartir y volver a compartir porque cuando se descarga acá es un problema. Me voy a mostrarles rapidito. Disculpen que me esté extendiendo, pero creo que esto es fundamental para que ustedes comprendan lo que tenemos que trabajar. Está incluso el trabajo completo, ¿no? Acá, ¿no? Por ejemplo, para docentes de nivel secundario, competencias, sistema de evaluación. Lo que me interesa es el sistema de evaluación, ¿no? En este caso, cómo se presenta, ¿no? Y están las actividades. Y recuerden que les he dicho, acá la actividad, ¿no? Supongamos acá se dice elaboración de un ensayo literario, ¿no? Está todo el ejemplo completo. También, ojo, les he colgado esto de aquí es otra forma de presentar criterios e indicadores. Acá está la descripción del trabajo, acá están los criterios y los indicadores. Esta plantilla la he subido al Paideia para que ustedes la tengan también como ejemplo de cómo presentar. Sobre todo esto lo utilizan más lo que son para empresa o para nivel superior, ¿no? Otro tipo de presentación donde tienen la actividad escrita con sus criterios y sus indicadores. Eso es totalmente válido. Acá, por ejemplo, en este caso, este participante mostró su rúbrica, ¿no?, la que va a utilizar, la actividad, ¿no?, y luego justifica el instrumento, ¿no? A quien presente rúbrica y se autoevalúe su rúbrica, utilizando esta que estoy mostrando aquí, se le va a subir un punto en el trabajo final, ¿sí? Ok, sí, Marcia, dime.
Sí, profesora, justo sobre el tema de la rúbrica, lo que quería consultar era, estaba pensando que tal vez podíamos usar una rúbrica holística. Sí. ¿Podríamos usarla? Sí. ¿Y la misma ficha sería para la evaluación de la rúbrica o ya no? No, porque esa rúbrica está más ajustada a una rúbrica analítica. Ya. Sí. Ya. Okay. Igual podrían adaptarla si desean, y poner donde no Ya. corresponde. O sea, la idea es que se sienta que se están autoevaluando en su propio trabajo, ¿no? Es válido. Ya. Aquí, Okay. igual, ya para terminar, en el Paideia está aquí. Igual, por favor, tienen acá un video chiquito sobre la rúbrica que la pueden utilizar. Aquí está este que dice ejemplo, elaboración de criterios e indicadores de evaluación. Es este PDF que les acabo de mostrar, donde está la descripción del trabajo, los criterios y los indicadores, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no?, de lo que también pudieran hacer. Son opciones interesantes. Por favor, tienen toda esta semana para escribirme, ¿ya? Pongan, por favor, en el asunto del correo, curso de evaluación para el aprendizaje, ¿no? Para que yo pueda darle prioridad, ¿no?, en responder. Los que me han escrito saben que yo he respondido inmediatamente, ¿no? Y los he retroalimentado muy bien. Entonces, igual, por favor, siéntanse con la libertad de poder escribirme y yo los ayudo. ¿Ok? Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes este curso. Lamentablemente llega a su fin. Y más bien sí me gustaría, si pueden, por favor, encender sus cámaras y por lo menos hacer una foto de despedida. Y agradecerles por el tiempo, por el trabajo. Y espero pues que los trabajos finales podamos pues cumplir con el objetivo de haber aprendido en el curso, ¿no? Sí. Bueno, pues un gusto. Gracias, profesora. Sí. Gracias, profesora, por su enseñanza y Muchas dedicación. Muy interesante. Muy bien. A ver, una última, por favor, traten de encender sus cámaras para hacer una foto final y subirla al Paideia. Gracias, profesora. Muy buenas sus clases. Me ayudaron mucho. Perfecto, muy bien. Cuídense mucho, por favor. A ver, una última foto, a ver que se van animando ahí a encender las cámaras, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Cuídense, por favor. Siempre escríbanme, ¿no? Para poder, ahí están prendiendo más cámaras. Sí, disculpe, si alguna duda puedo mandar, ¿hasta cuándo puedo mandar algún parte del blog para preguntar, pueden preguntarme hasta el día 24. Ok. Ya. Muy bien. Gracias. Cuídense, ha sido un gusto. Nos vemos. Gracias, profesora. Gracias. Cuídense. Chao. Lindo semana.